Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Otra vez nos vemos, ya con cambio de look. Mi nombre es Elisa Gaona y, bueno, me presento otra vez ante ustedes. Me formé como pediatra y como gastroenteróloga pediatra en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y el propósito de hacer todos estos videos surge de un deseo de compartir con ustedes información que sea confiable, que esté sustentada en bases científicas, y que pueda servirles para tomar una decisión informada siempre. Tenemos muchísima información en Internet, tenemos mucha información también a través de diferentes libros, a través de las opiniones de nuestros familiares, de nuestros amigos, de los médicos, y no sabemos en ocasiones hacia qué rumbo ir, qué camino tomar. Entonces, por eso para mí es un compromiso de verdad, de cariño y de amor, compartir con ustedes esta información, y por eso continúo preparándome, continúo leyendo, continúo informándome. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que me parece que vale mucho la pena para que ustedes siempre tomen la mejor información. Y antes de seguir, quiero agradecer a todas aquellas personas que me escuchan de la Ciudad de México, de diferentes partes de la República Mexicana y de diferentes partes del mundo. Saludos a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Costa Rica, a Puerto Rico, nos han escuchado de Australia, ahorita por el uso horario puede que nos escuchen el día de mañana. Entonces, de Estados Unidos. Y bueno, esto nos hace sentir hoy más que nunca que somos una gran colonia, una gran nación de habla hispana. Entonces, pues para mí es realmente un honor. No se les olvide decirme desde dónde están escuchando, que en verdad que me motiva mucho, me emociona. Entonces, bueno, no se diga más, vamos a empezar con este tema. Y voy a procurar al final darme un pequeño espacio para contestar preguntas. De todas maneras, si hay alguna pregunta que no puedo contestar, ya que pues zapatero a tus zapatos, pues ya pediré apoyo con un hematólogo pediatra que nos oriente, o un hematólogo. Bueno, entonces, es cierto que cuando nace tu bebé, tú lo que quieres es ofrecerle todas las oportunidades para que tenga una vida saludable, para que esté feliz, para que se pueda desarrollar como mejor quiera. Y una decisión que tenemos que tomar cuando nuestro hijo nace es donar o no donar, más bien guardar o no guardar el cordón umbilical. Y la información que nos ponen a nuestras manos es: guárdalo porque es un seguro de vida, es una manera de protegerlo para el futuro, porque tú el día de mañana tú no sabes si se va a enfermar de leucemia o va a tener algún otro padecimiento que va a meritar la utilización de células madre. Y entonces uno como padre, pues uno dice, no, pues hombre, claro que lo dono, porque yo no sé qué es lo que vaya a suceder mañana y pues no importa, esta renta la pago porque bien vale la pena cuidar y salvaguardar el futuro de mi hijo. Y por si fuera poco te dicen, y si tiene un hermano, estas células madre le van a poder servir. Bueno, ¿cuál es la realidad y la verdad detrás de todo esto? En resumen, y para aquellos que nos están escuchando apenas, lo que realmente sirve no es guardar las células madre de tu hijo. Lo que realmente funciona es donar las células madre de tu hijo. Y les voy a explicar por qué. Bueno, lo primero a entender es que lo que se guarda no es el cordón umbilical, o sea, no se guarda la tripita, se guarda la sangre del cordón umbilical, dentro del cual vienen las células madre. Las células madre son células totipotenciales, es decir, que se pueden convertir a lo que sea. O sea, son células que todavía no se definen y tienen todo un futuro por delante. Y entonces por eso hay tanta especulación al respecto y pueden utilizarse para tantas funciones. Ahora, cuando tú las guardas para el uso de tu propio hijo, por ejemplo, si es el caso de un hijo único, realmente no tiene mucha utilidad. La razón es porque, Dios no lo quiera, si en un futuro se le diagnostica algún padecimiento como por decir leucemia, las células madre que están guardadas de ese mismo niño no van a servir para ese mismo niño. ¿Por qué? Porque las va a reconocer el cuerpo, tienen finalmente la misma información genética. Esto bajo el entendido de que
las enfermedades como leucemia no nada más tienen un componente de ambiente, es decir, no solamente es porque hayan estado expuestos a ciertos factores de ambiente, sino porque hay una genética que los predispone a tener esta enfermedad. Entonces, si tú le vas a hacer un trasplante de médula ósea con células madre del mismo, pues no le va a servir, porque es exactamente la misma información genética. Ahora, te lo venden también porque puede servirle a un hermano. De servirle a un hermano, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que no solamente contamos con células madre, o sea, no nada más es decir, mira, tengo una célula madre y esta me va a servir, sino es cuántas células madre tengo. Entonces, para hacer un buen trasplante de médula ósea necesitamos una cierta cantidad de células madre. Y en ocasiones, cuando tú guardas este cordón umbilical o la sangre del cordón umbilical y la tienes que utilizar el día de mañana para un hermano, la cantidad de células madre no es suficiente para hacer un trasplante y se necesita utilizar células madre de otras fuentes, ¿no? O sea, otras donaciones, por un lado. Y por otro lado, no siempre es compatible. Se sabe que en un 25% es compatible las células madre de un hermano a otro, pero en ese caso, a veces lo que se prefiere no es tomar las células madre que están guardadas, sino tomarlas directamente de la sangre del hermanito. Entonces, ¿por qué? Por la cantidad y por la viabilidad. O sea, pueden tomar la muestra, pero no porque tomen y guarden la muestra significa que va a ser viable el día de mañana, aunque te digan que sí lo va a ser y que está garantizado. Hay muchos factores que a veces se sale incluso de las manos del laboratorio más estricto. Entonces, ahí lo que se recomienda si se va a donar a un hermano es que se tome directamente del hermano, ¿no? O de algún otro familiar. Entonces, por estas dos razones es que realmente no vale la pena hacer una inversión, porque es una inversión, no es que cueste barato, $10 guardarlo, sino realmente es una inversión onerosa y no es una inversión que te dure toda la vida. Después de cierto tiempo tienes que seguir pagando una renta. Entonces, lo que realmente sirve y para lo que realmente estás aportando y estás salvando una vida, así como escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol, donar el cordón umbilical de tu hijo. Eso sí hace una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando tú donas el cordón umbilical de tu hijo, tú estás dándole una oportunidad de vida a una persona que pueda llegar a necesitarlo. Sobre todo en la población en Latinoamérica y más aún en la población mexicana. ¿Por qué? Porque la información genética no es tan variable. Y eso pese a que tenemos un gran mestizaje. Entonces, la posibilidad y probabilidad de que puedas ayudar a alguien y salvarle la vida es enorme. Desafortunadamente en nuestra cultura mexicana y de Latinoamérica no tenemos mucha información o no tenemos mucha cultura en cuanto a la donación. Y la donación es una gran aportación. Y repito, cambia la vida. Yo conozco, dado que trabajé y estudié en un hospital de tercer nivel que es el Federico Gómez, historias maravillosas en donde se cambió la vida por completo de un niño o un adulto o un adolescente gracias a una donación de órganos. ¿Y qué mejor donación que la de las células madre de tu hijo? Esto se hace de manera gratuita. Entonces, en lugar de tirar el cordón umbilical, tirar la placenta, ¿no?, a la basura, ¿por qué no salvar una vida? Entonces, mi recomendación no es guarda tu cordón umbilical, paga una renta, sino mejor dona el cordón umbilical. ¿En dónde? Es cuestión de buscar. Por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, está el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, que no es nada difícil. Y hay varios centros que son también no públicos, sino privados. Y son gratuitos, es una donación gratuita. Lo que tú haces es llamas por teléfono, te hacen un interrogatorio, vas, recoges un kit, porque es para tomar una muestra de sangre que cualquiera lo puede hacer. O sea, cualquiera lo puede hacer, me refiero a un médico, o sea, no necesitamos un técnico especializado que tome la muestra de sangre, y se toma la muestra de sangre y se vuelve a llevar al centro en donde vamos a donar las células madre del cordón umbilical de nuestro hijo. Entonces, si saben de alguien que está embarazada, si saben de alguien que va a dar a luz o ustedes están en este caso, no gasten, no guarden el cordón umbilical. Hoy
2017 no hay una razón como tal para guardarlo, pese a la información que te den. De hecho, si ustedes investigan y ven los casos que te ponen en la mayoría de las páginas de los bancos de cordón umbilical, no son donaciones autólogas, es decir, no son donaciones de mí para mí, ¿ok? No es que hayan usado las células madre que yo doné de mi hijo en mi hijo. Son generalmente, o si no todas las veces, usamos células madre de X para Y, heterólogas, ¿ok? Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la verdad es que a veces se manipula la información. Y repito, nosotros como padres que buscamos lo mejor para nuestros hijos, tomamos esa decisión. Entonces, en lugar de invertir en eso, invirtamos en un buen seguro de gastos médicos mayores que proteja a nuestros hijos, pero no guardando el cordón umbilical. Entonces, y les digo, a veces genera la duda, oye, pero la ciencia avanza muy rápido, ¿será que el día de mañana lo puedo utilizar? No se sabe realmente, o sea, no se sabe en este momento. Y de todas maneras, aunque se pudiera utilizar, repito, la cantidad de células madre que se guarda del cordón umbilical, la mayoría de las veces no es suficiente. Ahora, ante la pregunta, ok, yo ya pagué, ya lo guardé, ¿lo puedo sacar y donar? No. Una vez que ya se guardó, por reglas estrictas de higiene y de cuidados propios de las células madre, no se pueden sacar para ahora donarlo, ¿ok? Lo tienes que donar desde un principio. Entonces, las condiciones idóneas para donar el cordón umbilical, tomando en cuenta la pregunta de Luna, se habla por teléfono a algún centro en su localidad, hay que informarnos, se va a recoger el kit, hay algunos centros que incluso te lo mandan, obviamente tienes que dejar una identificación y o el centro que va a recibir esta donación tiene que asegurarse de la salud de la madre, porque obviamente es un riesgo para infecciones, y una vez que se asegura que esta donación es viable, es totalmente gratuita, se toma la muestra a la hora de que hacen bueno, a la hora de que sacan al bebé y toman el cordón umbilical, es como el cordón umbilical, pues ustedes recuerdan, es como una gran vena, se toma de ahí la muestra y se vuelve a enviar al centro en donde se va a donar. Que aquí quiero hacer otro comentario importante. Es importante hacer un pinzamiento del cordón tardío, es decir, ya no es como antes, que nacía el bebé y parecía como carreritas, ¿no? Concurso de velocidad. Nacía el bebé, te lo pasaban, le pinzabas el cordón, lo cortabas y ¡pum! Vámonos a revisar. Eso ya no se hace. De hecho, la norma oficial en México recomienda un apego inmediato a la madre, lactancia materna inmediata y un retraso en el pinzamiento y obviamente en el corte del cordón umbilical para ofrecer a ese bebé un mayor aporte de sangre y disminuir el riesgo en un futuro de anemia. Entonces, con mayor razón, no tenemos prisa. Entonces, se puede tomar perfectamente la muestra para las células madre de este cordón umbilical. Y pues sí, esa es la verdad de las verdades. Entonces, recuerden que lo que hacemos por los otros lo hacemos también por nosotros. No sabemos cuándo vamos a poder utilizarlo nosotros, cuándo nosotros o algún familiar va a tener esta necesidad. Entonces, tengamos mayor cultura de la donación. Y repito, la mejor manera y no es guardarlo, es donar el cordón umbilical. Entonces, hay que averiguarlo. Bien, entonces, vamos a contestar algunas preguntas. Dice Aline Caballero, ¿entonces dejo de pagar la renta así como así? Sí. Para aquellos que ya estén pagando una renta, la verdad es que no vale la pena. O sea, y si tienen alguna duda y desconfían a lo mejor de lo que yo les estoy diciendo, consulten a un hematólogo, ¿no? Confiable, ético, y les va a decir exactamente lo mismo que yo les estoy diciendo. No hay una indicación hoy, 2017, para guardar el cordón umbilical. Oye, pero es que la ciencia avanza muy rápido. En el 2025 puede que mi hijo lo utilice. ¿Quién sabe? Se sabe que de uno de cada 20,000 a 40,000 niños que guardaron su cordón umbilical lo van a utilizar, ya sea por la cantidad de células madre o por la condición de las mismas. Entonces, ¿vas a pagar una renta por eso? ¿Por algo que es casi igual de probable que sacarte la lotería?
No sé. Y hay otras maneras. Y repito, lo que necesitamos es más bien fomentar una cultura de donación. Luego, dice, Guatemala habrá dónde donar. La verdad es que todos los países tienen un centro de donación. Generalmente o son centros de donación o centros de transfusión sanguínea. Entonces es cuestión de averiguar y de llamar. Pregunta Gloria Bautista. Hola, me explicaban que si se retrasaba el corte del cordón ya no quedaba nada que donar, puesto eso lo recibía mi bebé. Lo que pasa es que no crean que toman 1 litro de sangre, toman realmente una muestra relativamente pequeña. Entonces sirve tanto para donar como para que reciba los beneficios su bebé en caso de retrasar el pinzamiento del cordón. Dice Cari Molina. Hola, estoy próxima a dar a luz. Felicidades, Cari. Y donaré el cordón umbilical y el hospital aplica la técnica de corte tardío. Gracias por la información. Pues muchas gracias a ti. Dice, pero ¿por qué si la muestra de donación o guardarlo es la misma cantidad? ¿No? Sí, lo que pasa es que cuando tú lo cuando tú lo donas, no necesariamente utilizan únicamente tu muestra. Si tu muestra o la muestra del bebé es viable en cuanto a cantidad, se utiliza. Si no, se utiliza de varios donadores. El problema que vivimos hoy por hoy en Latinoamérica, sobre todo, es que hay muy pocos donadores. De hecho, México es de los pocos países que tiene una gran tasa e índice de donación de cordón umbilical, o más bien de trasplante de médula ósea gracias a células madre de cordón umbilical. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos más donadores. Y para tener más donadores necesitamos más información y más gente consciente de que lo que estamos haciendo salva vidas. Entonces, no lo duden. Luego dice... Vianeim, doctor, en mi primer embarazo al sacar del bebé se rompió el cordón, ¿puede pasar con el segundo? Igual sirve para donar. Pues sí, realmente es una muestra de sangre, o sea, no es que se rompa o no se rompa, realmente es cuestión de tomar la muestra de sangre y ver que se cumplan las condiciones que te pide cada banco de donación. Entonces, en el segundo, a ver, vamos a ver alguna otra información. Dice, buena información, pero creo que más vale pagarlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Bueno, Clau, con respecto a esto, comprendo perfectamente tu postura y eso es lo que nos hace tomar decisiones a veces apresuradas. Y uno dice, bueno, yo prefiero pagar porque quién sabe si lo vaya a utilizar. Y repito, la condición para utilizarlo en este momento de tu propio hijo no existe. O sea, si tienes solamente un hijo, no lo vas a ocupar en él. O sea, no lo guardes. Si tienes hermanos, tienes un 25% de probabilidad de que lo utilices y aún y cuando ese 25% sea aprovechable, es decir, sean compatibles entre hermanos, no necesariamente lo puedes tomar del cordón, de las células madres del cordón, sino puedes obtener la muestra de la sangre del hijo, o sea, del hermano. Entonces, incluso en esas dos situaciones no hay razón para guardarlo, ¿no? Pero bueno, para eso son estos foros, o sea, para tener la información y que cada quien tome sus decisiones. Vamos a ver alguna otra pregunta. Dice Glaffer Montero, perdón, no me queda muy claro, ¿van a sacar la muestra de sangre al momento que estás pariendo y ya? La muestra de sangre la toman del cordón, o sea, nadie sufre, nadie es picoteado con dolor, es del cordón umbilical, entonces tú das a luz y una vez que diste a luz, queda el cordón umbilical, de ahí se toma la muestra y listo. Dice, ¿no sirve la sangre que se tiene congelada entonces? La sangre de cordón umbilical puede que sirva, puede que no, pero como ya repetí, para las condiciones de un hijo único o para de un hermano es poco probable que se utilice. Entonces, bueno, me parece que respondí varias preguntas. Vamos a ver otra última. En los hospitales públicos ni te preguntan. Bueno, es que aquí yo creo que esto también influye mucho en lo que tú quieres hacer y la información que tú tengas. O sea, aunque nazcan nuestros bebés en un hospital público, uno tiene derechos. Y esto está escrito en la ley. El problema es que uno no conoce la ley. Entonces, no, es que sí se utilice son las políticas del hospital. Pues las políticas del hospital pueden ser muchas, pero una cosa es lo que significa tener la información y pedir lo que tú estás en derecho de pedir y otra cosa es tener total ignorancia. Entonces, ustedes pueden pedirlo. Ahora, para donarlo, obviamente hay que informarse antes y pedir el kit antes. Ok. Entonces, no depende de actualización, depende de saber lo que tú tienes como derecho y pedirlo. Y bueno, vamos a hacer una última pregunta. Vamos a contestar una última pregunta. Dice
¿Cómo se hace en Estados Unidos? Estoy a días de dar a luz y quiero donarlo. Felicidades, Karen. Es cuestión nada más que se metan a internet, Google es un gran buscador, y pongan donación del cordón umbilical y la zona en la que están y les van a arrojar varios datos. Entonces, repito, es cuestión de informarse, buscar y pedir. Entonces, espero haber resuelto todas las dudas. Yo sé que este es un tema que causa mucha polémica, que causa mucha duda. De verdad, no tengan dudas. Hoy por hoy no vale la pena pagar para que te lo guarden y conservarlo, sino más bien vale la pena donarlo. Esa sí es una maravillosa inversión. Entonces, cuídense mucho. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.